Buenas noches, mis hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos felices por estar una vez más aquí reunidos para estudiar la palabra del Señor. Continuamos con nuestro estudio acerca de este tema tan importante que es la apostasía, uno de los temas pocos predicados hoy en día, pero tan importante y tan diciente para estos días en que estamos viviendo. El título de nuestro estudio el día de hoy se llama La apostasía venidera, hombres amadores de sí mismos. La apostasía venidera, hombres amadores de sí mismos. Y vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a estar ahí exponiendo la palabra del Señor, pero también nos quedaremos en el segundo versículo el día de hoy para profundizarlo con el primer ítem ahí. Más adelante les explicaré qué vamos a hacer. Esta es nuestra quinta entrega, nuestro quinto estudio. Si usted quiere profundizar más sobre el tema, pues puede ver las 4 prédicas anteriores, donde definimos lo que es la apostasía y otras cosas concernientes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antes de comenzar nuestro estudio, le invito a que vayamos a nuestro Padre del Cielo en oración para que nos asista en esta tarde. Padre, te damos gracias, infinitas gracias, por tu palabra. Nos has dado vida hoy nuevamente para deleitarnos en ella, para escudriñarla. Ayúdanos a entenderla hoy, Señor. Ayúdame a poder explicarla a mis hermanos, a mis amigos. Toca nuestro corazón y sobre todo nuestra mente para poder entender más este tema de la apostasía. Ayúdanos a entender lo que es el amor verdadero, el amor de Dios, el amor hacia Dios. Bendigas a cada uno que hoy está asistiéndonos para que haya salvación en sus vidas, aquellos que no la tienen. Y para aquellos que son hijos de Dios, que nos conforte, nos aliente y nos afirme en la roca que es Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice el Espíritu Santo de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gracias al Señor, Él ha dado al hombre que pueda avanzar en la tecnología, ¿no? Podéis ver en los hospitales que ya no es tan imprescindible la enfermera en una habitación. Hay aparatos que reemplazan al estar a esa enfermera 24 horas ahí. Estos aparatos lo que hacen es leer signos vitales del cuerpo. Y cuando
el oxígeno o la sangre, el pH de la sangre o el corazón, que es tan importante, comienza a fallar, pues estas máquinas lo que dan es una advertencia inmediatamente. Y a través de esta advertencia, pues rápidamente los médicos o las enfermeras van a mirar qué sucede con el paciente. Y gracias a esta tecnología, esas advertencias pueden salvar vidas humanas. Y esto es lo que precisamente Pablo le está diciendo a Timoteo, le está trayendo advertencias sobre los últimos tiempos. Le está advirtiendo a Timoteo que tiene que estar en su posición con la sana doctrina. Como líder espiritual tiene que estar advertido de los tiempos que está viviendo y advertir a la congregación, a sus hermanos, que vienen tiempos peligrosos, que hay que estar con los ojos abiertos, que hay que estar ayunando, orando. Y Timoteo, como líder espiritual, tiene que saber reaccionar ante estos impases, ante estas personas que estaban llevando diferente doctrina. Esta segunda carta a Timoteo, Pablo la escribe desde la prisión y es su última carta, es la carta de despedida. Si usted la lee bien, Pablo está hablando de que iba a ser sacrificado y que su partida iba a estar cercana. Si usted lee el capítulo 4, versículo 6. También dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Después de esta carta escrita, ya Pablo está dispuesto ante el Señor y es decapitado, ¿no? Su vida es quitada. Pablo escribe a Timoteo advirtiéndole el aumento de hombres depravados que llevaban una falsa doctrina, y le dice que la situación no es alentadora, que va a crecer todo esto, va a ir en aumento, pero él tiene que estar muy atento a lo que está sucediendo. Pablo da dos advertencias claves en lo que leí, porque realmente ese capítulo 3 tiene 3 advertencias, pero en lo que voy a exponer hoy hay 2 advertencias. Primero, le dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, y lo podemos leer en el versículo 1, y la segunda advertencia nos habla sobre las características de los hombres en los días venideros que van en contra de la verdad, que apostatarán, y lo van a demostrar por su manera de actuar, aunque confiesen que sean cristianos, aunque estén en una congregación, sus acciones darán a entender que no profesan la fe verdadera en Cristo Jesús. Vamos a ver la primera advertencia. Acompáñenme en el versículo 1. Pablo dice a Timoteo que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Leámoslo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En primer lugar, debemos preguntarnos a qué momento se refiere Pablo con la expresión los postreros días. Ya lo hemos estudiado en algunos momentos, pero vamos a refrescar. Los postreros días representan el lapso de tiempo entre la primera venida del Señor Jesucristo y su regreso. O sea, llevamos más de 2000 años estando y viviendo en los últimos tiempos o en los postreros tiempos. Los apóstoles, cuando el Señor estaba con ellos, ya estaban viviendo los últimos tiempos. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, da a entender que ya estaba viviendo eso. Por eso alerta a ¿quién? A Timoteo. También Pedro, cuando hace su primer sermón, cuando viene, después de esto viene el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, él da alusión a este tiempo. Trae alusión a Joel 2:28 y se escribe en Hechos 2:17. Dice Pedro, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Trajo esta profecía de Joel porque se estaba cumpliendo, se iba a cumplir en esos momentos, porque ya estaba en los postreros días. Esta profecía ya se cumplió. Entonces nos deja saber que estamos viviendo los tiempos postreros. Pablo dice, vendrán tiempos postreros, pero también dice que esos tiempos son peligrosos. Son peligrosos. Lo que indica que era algo que tocaba poner atención para no tomarlos a la iglesia desprevenida. Esos tiempos peligrosos se puede traducir, y esa palabra original en el texto griego, peligroso, se da una traducción como feroces. El tiempo peligroso se compara con animales salvajes feroces. Así van a ser los tiempos, mis hermanos, de peligrosos, como un animal feroz, como un mar embravecido. Otra alusión a esta palabra se encuentra en Mateo 8:28, ese pasaje lo conocéis, que nos habla sobre los endemoniados gadarenos. Dice que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes. Y aquí Mateo describe feroces porque nadie podía pasar por el camino donde ellos estaban. Eran tan feroces que la gente no cruzaba por ese camino donde estaban estos endemoniados. Así va a ser los tiempos peligrosos venideros. Van a ser peligrosos, pero van a ser peligrosos, no lo van a hacer porque haya hambruna, ni porque haya terremotos, ni porque haya pestes, ni porque haya virus, porque Pablo no está diciendo eso. Van a ser peligrosos porque van a aparecer hombres malvados, depravados moralmente, tan peligrosos como un animal salvaje, feroz. Y aquí viene la segunda advertencia de Pablo. Nos muestra 19 características de estos apóstatas que profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Ellos abandonarán, se apartarán de la fe cristiana que alguna vez profesaron. Vamos a leer esas características. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y vamos a hoy solamente a estudiar esa primera característica, que es los hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque ese amor a sí mismo de estos hombres es el origen de toda la depravación de todas las características. Es el origen del pecado de todo lo que está hablando y lo que acabamos de leer, que Pablo nos está enseñando hoy. Por eso, si entendemos qué es ser un hombre que se ama a sí mismo, podremos entender el origen de todas las demás características. Esa depravación moral venidera ocurriría en el mundo, o ocurriría en la sociedad, o ocurriría dentro de la iglesia. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, déjeme decir de que esos hombres amadores de sí mismos, la palabra hombres significa raza humana. O sea, son hombres y mujeres que se amarán a sí mismos, a sí mismas. Sabemos que de antemano que estos amadores de sí mismos, estas personas no salvas, pues están ¿dónde? En la sociedad, en el mundo. Pero lo que más nos debe alertar es que Pablo le dice que aparecerán en medio de la iglesia. Es allí donde aparecerán. Pero no debe sorprendernos.
pero sí debemos estar advertidos porque este tipo de personas se manifestarán dentro de la iglesia. Pablo advierte a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Y hoy el Señor nos advierte como iglesia, vendrán tiempos peligrosos. El declive moral, la incredulidad, el alejamiento de Dios que está afectando al mundo, afectará también a la iglesia. Es más, ya lo está afectando. Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos son hombres y mujeres, amadores de sí mismos significa en el original filautos. Philos, fileos, que significa amor, y auto significa autoamor. Amadores de sí mismo, un amor autodado por ellos mismos, ¿no? Se refiere a alguien que es egocentrista, que se ama a sí mismo en demasía. Alguien que solo piensa en sí mismo, tanto que olvida a los demás y tanto que olvida a Dios. Es alguien que solo piensa en su propio bienestar y no el de los otros. Y esto ante Dios es simplemente idolatría. Es el ídolo del yo primero, el yo segundo, el yo tercero, y si hay espacio, de ahí para adelante, yo también. Es un amor, hermanos, distorsionado, que aún en los creyentes se tiene que luchar, porque aún estamos en esta carne y el corazón es engañoso. Es un amor distorsionado. El amor al yo, el amor a sí mismo, es el origen de muchos pecados del falso creyente. Los amadores de sí mismos solo quieren hacer su propia voluntad, se quieren autogobernar, aman sus propios caminos, sus propios planes, sus propios sueños, porque son terrenales, son carnales. Pero sabemos que los propósitos de Dios son eternos y celestiales. Su único interés de estos hombres es hacer que todo lo haga feliz, y por tanto no le importa manipular, estafar, con lograr sus objetivos. Ser feliz, plenamente feliz. El amador de sí mismo es el hombre que ha puesto en segundo lugar a Dios. Lo que se llama humanismo, lo ha escuchado usted, ¿no? El humanismo es el hombre por el hombre y para el hombre, donde se piensa que el hombre va a tener las herramientas para llevar al hombre a la felicidad. Usted lo ve en las noticias, tantos hombres prometiendo tantas cosas. Líderes políticos prometiendo paz, seguridad, y todos ponen la esperanza en ese hombre y no la logran. Son hombres que advierten a los otros hombres que la respuesta está en ellos mismos, que quieren establecer una sociedad perfecta, en paz, en armonía, sin enfermedades, con una supereconomía. Pero déjeme decirle que todo esto es una ilusión. Primero porque no estamos en el cielo, donde todo es perfecto. La Biblia dice que en medio de nosotros siempre habrá pobres, lo dice la palabra de Dios. Y tercero, un hombre no tiene la capacidad de hacer todo esto a la perfección. El único que puede dar todo esto es Dios mismo, porque Él es bueno y perfecto. Mis hermanos, los hombres amadores de sí mismos son hombres que dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos, y dejan de lado a Dios, no les importa. Estos amadores de sí mismos es lo que justamente caracteriza estos tiempos, la sociedad. Es lo que más está caracterizando estos tiempos, el amor a sí mismo, y lamentablemente está afectando a la iglesia, donde se ha infiltrado filosofías que motivan al hombre a amarse a sí mismos,
pensamientos que no son bíblicos, como es el concepto psicológico de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, este concepto surgió a través de un psicólogo neoyorquino que se llama William James, por allá en el 1900. Es algo muy reciente, pero que ya está entrando a la iglesia. Y él definía la autoestima como el valor que una persona tiene de sí misma. Si una persona se da poco valor, tiene baja autoestima. Y si una persona se da mucho valor a sí misma, se tiene una gran alta autoestima. ¿En función de qué? De sus pensamientos, de sus acciones, de sus experiencias acerca de sí mismo. Para ellos, resumiendo, la autoestima es ¿cuánto te amas a ti mismo? Y ellos te dicen que tienes que amarte demasiado. Y el problema con esta afirmación es lo siguiente, mis hermanos. El hombre en sus inicios con Dios era un hombre perfecto, justo, adoraba a Dios, le servía a Dios. Dios era su centro, era su todo. Pero cuando entró el pecado, cuando el hombre pecó, todo lo manchó el pecado. Tocó su corazón y tocó su mente y se corrompieron, se rebelaron contra Dios. Ya no querían hacer la voluntad de Dios y caminan en oscuridad y desobedecen a Dios. Es tanto así que el pecado ya traza un destino al hombre que no se arrepiente, que es una presencia en la eternidad sin Jesucristo. Jeremías nos lo deja muy claro. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice. También el Nuevo Testamento dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón. Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, nos lo dice Mateo 15:19. Si el corazón es engañoso, es perverso, sale todo lo malo, ¿cómo alguien con un corazón así puede autovalorarse? ¿Cómo alguien puede decir si tiene una alta o una baja autoestima? ¿Cómo puede valorarse positiva o negativamente si su corazón mismo lo está engañando? Su corazón no le dice la verdad. Lo único que nos puede guiar es la palabra de Dios. Ella es la verdad. Ella nos exhorta con la verdad. Hermanos, ¿a usted no le ha sucedido que ya como cristiano, cuando va conociendo la palabra de Dios, se da cuenta muchas veces que su actuar era pecaminoso? Y cada vez que usted va avanzando en la cristiandad, después de 5, 6, 10 años, 15, encontró cosas que usted decía: Dios mío, yo estaba pecando, porque estaba convencido de que estaba bien. Pero cuando se fue confrontado con la palabra de Dios, encontró que estaba en pecado. Y tuvo que arrepentirse y redirigirse por ese camino que el Señor quiere. Entonces, ¿cuántos de nosotros pensábamos que estamos actuando bien acerca de un tema, pero las Escrituras nos abrieron los ojos y pudimos ser libres gracias a la acción del Espíritu Santo de Dios? Gracias a su palabra y al Espíritu Santo podemos saber lo que es la verdad en nuestras vidas y no guiarnos por nuestro corazón. ¿Por qué Dios creó al hombre? La Biblia lo deja muy claro, que Dios creó al hombre para su gloria. Dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, como dice Isaías 43:7. Por eso Dios quiere que le adoremos, que lo honremos, que le sirvamos, que tengamos una comunión con Él todo el tiempo, que vivamos
para su gloria, que lo glorifiquemos con nuestro servicio y el amor hacia los demás. Pero el mundo, y también en las iglesias, están vendiendo otro tipo de evangelio. Ya el centro no es Dios, el centro es el hombre. Tienes que autorrealizarte, cumplir tus sueños. Hay una predicación que todo es felicidad, todo es sonrisa. No hablan de pecado, porque si hablan de pecado, las personas se van a ir de la iglesia. Y mucho menos las músicas que hablan de arrepentimiento, porque quizás alguno se moleste. Esta autorrealización se vende cada vez más por las redes sociales, la televisión, todas las redes sociales están bombardeando a las personas y obviamente a la iglesia. En círculos cristianos ya se está predicando esto. ¿Qué es esto de la autorrealización? Bueno, hay otro psicólogo estadounidense que se llama Abraham Maslow, que es uno de los grandes exponentes de la psicología humanista, donde el centro de quién es, el ser humano, obviamente. Él habla que el hombre tiene que suplir necesidades en todo aspecto y muestra una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, donde en su base el hombre tiene que tener todas sus necesidades suplidas, como el alimento, el trabajo, su casa, un empleo, comida, relaciones, familia. Y en la cúspide de esa pirámide coloca su realización, el éxito, la alta autoestima. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si una persona tiene todo lo necesario materialmente, absolutamente todo, puede ser feliz. Puede ser feliz. Cuando estas necesidades están cubiertas, usted puede fortalecerse en su amor propio y se puede desarrollar espiritualmente y amar a otros. Pero si las necesidades básicas, como el alimento, la economía, el trabajo, usted no lo tiene, no están cubiertas, pues crea en usted un complejo de inferioridad y se siente sin valor. En pocas palabras, si usted tiene todas las necesidades materiales, usted puede ser feliz y puede ser amado por otros. Estos conceptos, mis hermanos, están mezclados con la Biblia. Por eso es que confunden a tantas personas. Es el tema favorito de los falsos maestros. Conceptos como la autoestima, el amor propio, la imagen positiva de cada uno, la autosatisfacción, la autorrealización. Alcanza tus sueños, ¿no? Tus metas. Son vistos por muchos y muchos cristianos de hoy en día como la meta a alcanzar en sus vidas. Se crea una prioridad en las vidas de ellos. Y toman conceptos antibíblicos, ¿no? Para confundir a las personas, pero nosotros sabemos que el cristiano no comparte estas filosofías. El cristiano sabe que debemos conformarnos a la imagen de Cristo, que somos ciudadanos del cielo, que debemos amarle, adorarle, consagrarnos, santificarnos y crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Lo dice la palabra de Dios, dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Esta no es nuestro hogar, sino que buscamos lo que está por venir. Por eso se nos llama ciudadanos de los cielos. Por tanto, nosotros los cristianos no vamos con la pirámide de Maslow. Es todo lo contrario. Buscamos primero el reino de Dios. Escuche la palabra de Dios, dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas?
la bebida, la comida y el vestir. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué cosas? La bebida, la comida y el vestir os serán añadidos. Mateo 6:33 nos está diciendo: pongan toda su atención en el reino de los cielos, en hacer lo justo ante Dios, y Él le dará todas las cosas que necesiten. Vemos el ejemplo de Habacuc, que ya lo estudiamos. Habacuc estaba en una situación difícil. Él escribe en Habacuc capítulo 3, versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Le faltaba todo. Usted se imagina qué es no tener alimentos, qué es no tener vacas en los corrales con qué comer, no haber frutos, pero él dice: mi salvación está en Dios, me gozaré en Él, me alegraré en Dios, porque Él cuida de mí. Habacuc no se dijo a sí mismo: bueno, aquí no hay higuera que florezca, no hay vacas, no hay corrales, pues me voy de aquí. Me voy a un lugar más seguro, donde todo esté tranquilo, donde haya abundancia, porque esto se puso malo aquí. Quiero pasar una vida tranquila. Él no dijo eso. Habacuc no dijo eso. Él no dijo, me amo tanto a mí mismo que me tengo que ir, voy a cumplir mis sueños. No, él no dijo eso. Él no huyó. Él se quedó en esa ciudad llena de problemas, sin las necesidades básicas para subsistir. No las podría cubrir, pero él sí estaba confiando en el Dios Todopoderoso y se iba a gozar en Dios, porque él estaba buscando primero el reino de Dios. Él no quería hacer su voluntad. Él quería hacer la voluntad de Dios. Imagínense hacer la voluntad de Dios en medio de la nada. Pero esa era la voluntad de Dios. Tenemos que entender, mis hermanos, que la felicidad no está en las cosas que poseemos, ni la felicidad está en los buenos sentimientos que tenemos, en los sentimientos alegres. Ahí no está la felicidad. La felicidad está en Dios. El gozo es estar confiando en Dios, que todo lo puede. Mis hermanos, ¿cuántos hombres tienen comodidad y seguridad y su vida es desgraciada? Son infelices. Muchos se quitan la vida porque con todo lo que tienen se sienten solos. De nada les sirvió tener tanta comodidad. ¿Y cuántos creyentes también malinterpretan, como estos postulados psicológicos, que para servir a Dios tienen primero que establecerse económicamente, ¿no? No, yo tengo que primero tener mi familia, tener mi buen trabajo, mi coche, estar sin problemas y luego sí voy a servir a Dios. Muchos creyentes piensan eso, pero el Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. La realidad es que todo esto está lejos de la interpretación de las Escrituras. Porque con frecuencia, y eso es lo que le voy a exponer ahora, ejemplos en las Escrituras nos dicen todo lo contrario. La Escritura siempre nos dice: niéguense a sí mismos y tomen su cruz. Mis hermanos, por eso el Evangelio de Cristo no es popular. Por eso el Evangelio verdadero es rechazado por muchos. Porque no llenan sus expectativas, porque no les hablan bonito, porque no los alientan a surgir y a tener éxito y
a cumplir sus sueños carnales y terrenales, donde no glorifican a Dios para nada. El mensaje central tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, morir a lo terrenal. Escuche, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Otra escritura dice, el amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13:5. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. 1 Corintios 10:24. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:27. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. Es más, el Evangelio nos llama a considerar a los demás como superiores que a nosotros mismos. Mire lo que dice Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Mis hermanos, este es el llamado de las Escrituras. Negarse a sí mismo, considerar a los otros mayor que ellos, humillarse y no amarse a sí mismo ni a sus planes, ni mucho menos dejar a Dios a un lado. Bueno, no sé si usted se lo va a preguntar acá, pero algunos se preguntarán, ¿qué hacemos con el versículo bíblico que dice, debes amar al prójimo como a ti mismo? Luego, ¿no debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro? Pues déjeme decirle que este es el versículo preferido de los falsos maestros para apoyar su falsa doctrina, porque lo interpretan muy mal. Ellos toman este texto de Lucas 10:25, que dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, le están hablando a Jesús, ¿no? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo entiendes? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí solo se nos dan dos mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Aquí no está o no dice que se debe amar usted a sí mismo. No lo dice por ningún lado. Solo hay dos mandamientos. El amor a Dios demanda todo nuestro ser, alma, cuerpo, pensamiento, corazón y todas nuestras fuerzas para amarle, para servirle con todo nuestro ser, por encima de todo. Por eso la palabra también dice, no es digno de mí aquel que ame más a su padre, a su hermana, a su padre, madre y hermanos. Y el segundo mandamiento aquí es amar al prójimo. Y prójimo significa el próximo, el que está cerca de usted. ¿Se debe amar al prójimo? Claro que sí. El Señor Jesús, luego de este versículo, si usted ve el contexto, lo explica. Explica qué es amar al prójimo como a sí mismo. Usted recuerda la historia del buen samaritano. Hay un hombre que es asaltado en el camino por ladrones. Lo golpean, está ensangrentado, está en el piso, y pasa primero el sacerdote y no lo atiende, no lo auxilia. Y luego pasa el levita, el religioso, y tampoco lo deja ahí, no le presta ayuda, pero luego
viene el samaritano. ¿Y qué hace? Movido a misericordia, dice la Biblia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, lo auxilió. Otro día al partir sacó 2 denarios, sacó dinero y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor Jesús pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Lo que significa amar al prójimo como a sí mismo es que debemos amar al prójimo como fuimos amados por Dios. Trate a los demás como Dios lo trató a usted. Debemos amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. Por eso el Evangelio de Juan dice en el capítulo 13, 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debemos amar al prójimo, debemos amarnos unos a los otros como el Señor nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó el Señor? Nos dio misericordia. Tenemos que dar misericordia a los demás. Recibimos su perdón. Debemos dar perdón a los demás. Debemos considerarnos a nosotros, ayudarnos. El Señor nos ayudó primero a nosotros, aún en nuestros delitos y pecados. Él nos amó primero. Ese es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Como fuiste amado, debes amar al prójimo, porque, como dicen estos falsos maestros, tienes que amarte tanto para amar al otro, porque si no, no lo puedes hacer. Pero ese amor no es perfecto. Ese amor suyo en su corazón no es un amor libre de engaño, porque su corazón es engañoso. El único amor perfecto es el derramado en nosotros, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que permite amar a los otros. Es por eso que usted perdona a su esposa. Si fuera con su amor, usted ya se había separado. Es por eso que usted perdona a su hermano en Cristo, porque el amor de Dios está en su corazón. Es por eso que usted ama y ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios derramado en su corazón. Y es un amor que no espera nada. Si fuera por su corazón, usted ayudaría a muchas personas, pero se pondría orgulloso. Diría: mira todo lo que yo hago, y la gloria no se la da a Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, vístanse de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, vístase de Cristo. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que vestirnos de Jesucristo para poder tener paciencia, ser mansos y humildes. ¿Eso no le suena a usted a los frutos del Espíritu, al fruto del Espíritu? Claro que sí. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer esto. El amor de Dios derramado en nuestros corazones es que podemos verdaderamente amar al otro, considerar al otro mayor que yo, servir al otro, humillarnos, lavarle los pies al otro. Por eso es que la esencia del cristianismo no es la autocoronación. No somos el centro.
El centro es Dios. La anulación es del yo, no de Dios. Y Pablo alerta a Timoteo y le dice, estos hombres amadores de sí mismos, evítalos. Bueno, la única manera de no evitarlos es que usted le lleve el Evangelio. Sea luz para esos hombres. Pero en una amistad fraternal, evítalos, porque son hombres carnales, son hombres que no tienen el Espíritu de Dios. Su Dios son ellos mismos. Para el amador de sí mismo solo hay una solución, mis hermanos. Y si usted me está viendo esta tarde y ve que su vida es así, hay una sola solución para usted. Es el Evangelio de Cristo. Solo el Evangelio de Cristo podrá liberarlo de este lazo, de esta atadura, y le dará el verdadero sentido a su vida. El verdadero sentido de su vida no es ser exitoso, no es prosperar grandemente, todo eso será pasajero. ¿Sabe cuál es el sentido de la vida suya? Se lo voy a decir con la palabra de Dios. Dice Pablo, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La razón de vivir del cristiano es para vivir para aquel que murió por él, para vivir y glorificar el nombre de Cristo, para exaltarlo, para darle toda su vida, todas sus fuerzas, toda su mente, todo su corazón. Es para el Señor, las cosas eternas. Este es el verdadero sentido de nuestras vidas. No quiero decir que usted tenga logros y alcance metas, pero eso no es todo en la vida. El primero tiene que ser Dios en su vida. Si quiere vivir el verdadero sentido de su vida, venga hoy a Cristo, arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo, clame a Él que lo libre de ese lazo del egocentrismo, del amarse a sí mismo, de halagarse a sí mismo, y encontrará el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios que fue tanto que Dios dio a su Hijo unigénito por amor a este mundo. Se negó a sí mismo, se despojó de su gloria para servir y para llevar salvación a los demás. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a perseverar en tu amor. Ayúdanos